entrar a estudiar no solo para el libro de Daniel, sino para cualquier libro de la Biblia, el método que estoy convencido de que si todos los grupos cristianos empleásemos el mismo método, todos llegaríamos a la misma conclusión a la lectura de la Biblia. Aparte de la influencia del Espíritu Santo, que es innegable para cualquier creyente, aparte de la influencia del Espíritu Santo que recibió el autor bíblico para poder escribir su libro, el resultado está basado en parámetros culturales, parámetros relacionados con el idioma, la cultura, el momento. Y en la Biblia, el método que más prevalece, por lo menos el libro de Daniel está repleto, Apocalipsis igual, Hebreos igual, Mateo, inclusión semítica. ¿De acuerdo? ¿Qué es la inclusión semítica? Estamos hablando de una composición literaria que empieza y finaliza de la misma manera. Aquí ya se diferencia de nuestro concepto, ¿eh? Es decir, se diferencia precisamente de la forma de escribir que tenemos nosotros. En segundo lugar, el objetivo está siempre situado en el centro. Siempre se coloca lo más importante en el centro, o del libro, o de la sección, o del capítulo, según al nivel que estemos. Inclusive, en versículos en particular también encontramos la misma estructura. Y en tercer lugar, el principio y el final se unen, la segunda y la penúltima están muy próximas, o son prácticamente iguales, y lo mismo ocurre con la tercera o la antepenúltima. Este es el esquema que vamos a seguir, que se sigue en la teología donde se lee la Biblia de esta manera, porque resulta bastante ilusionador poder encontrar el mensaje del libro por el propio libro, que ya sabéis desde el principio que es uno de los objetivos que entiendo que hay que enseñar y hay que compartir. Fijaos, la idea sería una primera idea, la que convenga al momento. Una segunda, el tema central, es decir, la parte más importante, el por qué, el para qué se escribe el libro, la sección. Y luego hay una cuarta idea que es paralela con la segunda. Y luego hay una quinta idea que es paralela con la primera. ¿Vale? Entonces, eso es algo que es fundamental para leer un libro bíblico por sí mismo, ¿eh? Entonces, hay tres tipos de paralelismos. Tres. Se encuentran tres tipos en la Biblia. Primero es en el que la primera parte y la segunda son opuestas. Tienen dos significados opuestos. En segundo lugar, hay textos donde se repiten aproximadamente la misma idea en ambas partes del paralelo. Y en tercer lugar, es donde la segunda añade un pensamiento a la primera. Estos son los tres paralelismos que podemos encontrar y que encontramos en la Biblia. Fijaos, un pequeño ejemplo de los Salmos. Un verso contrario, antitético, es: aunque se consuma mi espíritu y mi carne, Dios es la roca de mi espíritu, mi lote perpetuo. Veis que la palabra consumir es contraria, es antónima a perpetuo. Esto es un modelo que podemos encontrar, repito, en libros completos o en porciones o cualquier otra parte, en cualquier libro de la Biblia. Fijaos, donde el primer verso y el segundo dicen lo mismo, o prácticamente lo mismo. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. Veis que cielo y firmamento prácticamente es lo mismo desde el punto de vista del autor, en este caso David. Entonces, cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. Este es el segundo tipo de verso que encontramos en la Biblia. El tercero es el que se añade al primero alguna información que faltaba.
¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto santo? Subir sería la primera acción, estar sería una vez que hemos subido, monte santo y recinto santo es exactamente lo mismo. Entonces, en este tipo de verso, el segundo complementa el primero. Es algo que me gustaría que tuviésemos claro porque es realmente importante para la Biblia, ¿eh? De otra forma, estaremos interpretando, como ya hemos dicho a lo largo de la serie, estaremos interpretando con nuestra cultura, con nuestra forma de entender la vida, la Biblia y la relación con Dios. Fijaos, aquí tenemos el capítulo 2 que lo vamos a analizar en este día como primer acercamiento. Dijimos en 1.1 que comienza el periodo no teocrático. Es decir, al invadir Nabucodonosor Israel, aparte de la deportación y los problemas que eso lleva, comenzaba un nuevo sistema religioso, que no siempre le damos la importancia que tiene, pero que realmente es importante. Pero, si me permitís, primeramente vamos a ver los paralelismos del capítulo 2. Y si me permitís, pues voy a ir leyendo, en este caso, para que veamos cómo se estructura en el capítulo 2 y en todos los capítulos de Daniel, en este caso, o Apocalipsis igual, o Hebreos, o cualquier otro, cómo se estructuran las ideas, de forma que podamos sujetarnos a la intención del autor. Vamos a ver, vamos a empezar echando un vistazo general al capítulo 2. Fijaos, tiene una primera idea y una última, que siempre será un paralelismo en cualquiera de los tres modelos. La segunda tiene su paralelo, también en cualquiera de los tres modelos, y la tercera tiene su propio paralelo en cualquiera de los tres, y en el centro se pone lo más importante, en este caso, del capítulo 2 de Daniel. Recordar, duración del sistema no teocrático, donde el pueblo de Dios, tanto físico como espiritual, viviremos nuestra existencia en el exilio, porque vivimos bajo los poderes políticos, inaugurado con la invasión de Nabucodonosor. Pues bien, fijaos, si abrimos el libro de Daniel, por el capítulo 2, que será el que vamos a ver, fijaos, ¿qué os parece? Sintetizando, si os fijáis, en el versículo 17 y 18, que es muy importante en el capítulo, dice, imploran la misericordia ante el Dios de los cielos. Ahora lo vamos a leer. Pero el paralelo es oración de agradecimiento. Esto sería un paralelismo sintético, es decir, implorar y oración, aunque son dos facetas diferentes del creyente, pero tienen el mismo objetivo. Por lo tanto, si leemos el versículo 17 y 18 y leemos el 20 al 23, sabremos en el centro, que es el versículo 19, sabremos la importancia del capítulo 2. Y vais a ver que es un estudio espiritual, no solo un estudio de fechas, de imperios, que lo hay, pero no es lo mismo. Fijaos, si cogemos el capítulo 2, versículos 17 y 18, dice, y fue Daniel a su casa y comunicó todo el asunto a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, instándoles a implorar la gran misericordia del Dios de los cielos respecto al misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran junto a los sabios de Babilonia. A continuación, veis que nos estamos centrando en este, porque es justamente para saber para qué fue escrito el capítulo 2. Dice el versículo 19, que es el más importante de todo el capítulo.
Dice, entonces, en una visión nocturna, el misterio le fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Es decir, todo el drama que se vive en la sección B y B' se resuelve porque hay una revelación, como dice el texto, una revelación nocturna. Es decir, lo que nos quiere decir Daniel cuando escribió el libro, concretamente el capítulo 2, es que lo que él nos va a escribir no es de diseño humano, no es porque se le ocurrió, sino porque fue una revelación divina la que le permitió conocer. ¿Y qué es lo que conoció? Fijaos, primeramente agradece a Dios. Versículos 22 al 23, que dice, 20 al 23. Daniel pues habló y dijo, bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Suya es la sabiduría y el poder. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y establece reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Revela los secretos más profundos. Conoce lo que se oculta en las tinieblas. Y la luz habita en él. A ti, oh Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias, pues me dices sabiduría y fortaleza, y me revelaste lo que te pedimos, nos dices a conocer el asunto del rey. ¿Veis? Hay una crisis en Palacio, que ahora vamos a analizar, hay una crisis. Después de implorar a Dios, reconocer que el misterio le ha sido revelado por inspiración divina, y la oración de agradecimiento a Dios, me parece unos pasos realmente espectaculares, la crisis se resuelve. Por lo tanto, el B y el B' son dos, es un paralelismo antitético, es decir, contrario. Aquí entramos en la crisis, aquí salimos de la crisis. Y empezamos. Vamos a ver cuáles son las vivencias, cuáles son los problemas que se crearon en la corte. En una corte donde los jóvenes hebreos estaban como prisioneros. Es verdad que poco a poco Daniel y sus compañeros fueron obteniendo pues, un cierto favor de los reyes babilónicos y los reyes medo-persas, pero finalmente cuando se produce este concreto relato, todavía están empezando. Fijaos, en el año segundo de su reinado, Nabucodonosor, estoy en el 1, tuvo un sueño y su espíritu se perturbó de manera tal que no pudo seguir durmiendo. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, hechiceros, caldeos, es decir, al Consejo de Estado, llamaríamos hoy, por lo menos en esta parte. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. El rey dijo, he tenido un sueño, mi espíritu se desespera por entender ese sueño. Entonces los caldeos respondieron en lengua aramea. Vive por siempre, oh rey. Di a tus siervos cuál fue ese sueño y te daremos a saber la interpretación. 5. Respondiendo el rey, dijo a los caldeos, el asunto se me olvidó, pero si no me hacéis saber el sueño y su interpretación, seréis echados pedazos y vuestras casas se convertirán en cuadras de animales. ¿Veis? Esta es la situación del rey. Pero si queremos saber cómo termina el propio rey, nos vamos al paralelo, que son los versículos del 46 al 49, y vamos a ver qué ha pasado. Algo ha pasado. Y lo que ha pasado está
en todo el centro del capítulo. Así es como se debe de estudiar cualquier parte de la Biblia. Versículo 46 hasta el 49. El rey Nabucodonosor se postró su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e inciensos, y habló el rey a Daniel y dijo: ciertamente vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes, y revelador de los misterios, pues pudiste revelarme este misterio. Entonces el rey hizo engrandecer a Daniel y le dio grandes honores y muchos presentes, y lo constituyó gobernador de toda la provincia de Babilonia y príncipe sobre todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego, permanecieron en la corte, que son los protagonistas del capítulo 3, una vez que son encumbrados por el rey. Fijaos cómo funciona el paralelismo es decir, en este caso contrario, antitético. El rey tiene un problema y amenaza a todos su Consejo de Estado que si no le dan el sueño, su interpretación, serán convertidos en pasto para los animales de rapiña. Sin embargo, cuando llegamos al final, ¿cuál es la actitud de Nabucodonosor? Nabucodonosor tiene una nueva vivencia. ¿Por qué? Porque su preocupación del sueño ha sido resuelta. ¿Cómo se forja la crisis? Ahora estaríamos hablando del capítulo 2, del 7 al 16, y luego, si me permitís, leeremos del 24 al 45, que es donde está la gran profecía que nos indica el gran periodo donde el sistema teocrático no estará vigente en el planeta Tierra. El 7, en adelante. También puedo deciros que cada sección de estas tiene su propia estructura interna, pero ya es mucho más largo de explicar. No más difícil, es lo mismo, pero mucho más largo de explicar. Versículo 7. Respondiendo por segunda vez, dijeron: refiera el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Respondiendo el rey y dijo: la verdad, veo que ponéis dilaciones, porque sabéis que es un asunto que tengo ya decidido. Si no me mostráis el sueño, una misma sentencia sobre vosotros, pues os habéis confabulado para mentirme con palabras falsas mientras pasa el tiempo. Declaradme una vez el sueño y sabréis que podéis darme la interpretación. Los caldeos respondieron y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar lo que pide el rey. Ningún rey, por poderoso que fuera, ha pedido cosa semejante a ningún mago, astrólogo o caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es cosa complicada y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está entre los seres humanos. ¿Veis? ¿Veis cómo se va formando la crisis? ¿Veis cómo empiezan a debatir por su subsistencia? Y reconocen que sus técnicas para interpretar sueños, y mucho más aquellos que no conocen, no les permite revelar el sueño y, por supuesto, dar una interpretación. 12. Por eso el rey, airado y con gran enojo, ordenó a todos los sabios de Babilonia fuesen exterminados. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y también buscaron a Daniel y sus compañeros para ejecutarlos. ¿Veis? Ya está la crisis totalmente en palacio. El rey estaba dispuesto a sacrificar a todo su consejo de Estado si no le interpretan el sueño. 15. Le preguntó
pues Arioc, capitán del rey. ¿A qué se debe? Está hablando de Daniel. ¿A qué se debe tan perentorio edicto del rey? Entonces Arioc hizo saber el asunto a Daniel. Y Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo para mostrar la interpretación al rey. Ya tenemos la crisis. La vida de todos los sabios de Babilonia dependía simplemente de que el rey mandara ejecutar esa orden. Sin más. Pero fijaos, aquí tenemos el paralelo, ¿eh?, donde nos va a resolver la crisis en palacio. Y es aquí donde se introduce la estatua que todos conocéis, pero que deberíamos siempre de situar en este contexto. Habría que explicarle a las personas que lo que Daniel ha recibido es una revelación divina y por lo tanto confiable, estable y perdurable en el tiempo. Versículo 24. Dice, después de esto, fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame ante la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación del sueño. Si os dais cuenta, aquí hay una particularidad, que posiblemente podáis estudiarlo después. Si veis el final de esta parte y veis el comienzo de esta, es una continuación. Si me permitís, para que veáis la importancia. Porque claro, cuando lleguemos a los capítulos 7, 8 en adelante, la importancia es mucho mayor por las implicaciones que tiene los ataques contra el pueblo de Dios en el sistema no teocrático. Entonces, si me permitís, fijaos, el 16 dice, entonces Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo para mostrarle la interpretación. ¿Y cómo empieza el 24? Después de esto, es decir, fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación del sueño. ¿Veis? En la parte B se plantea, entra la incertidumbre, el futuro de ellos está en peligro. ¿Sabéis? O lo leemos de esta manera, o no seremos capaces de entender con toda la dimensión el mensaje de parte de Dios, que yo creo que no tiene el más mínimo desperdicio, porque viene de nuestro Creador y de nuestro Hacedor. Pues fijaos, seguimos. 25. Estamos aquí. Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá que dará al rey la interpretación. El rey preguntó a Daniel, el cual era llamado Belsasar, es un tema que se planteó en el capítulo 1, ¿podrás tú acaso hacerme saber el sueño que vi con su interpretación? Daniel respondió delante del rey, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Y fijaos, si recordáis las palabras de los sabios, que os invito a que las veáis, en el versículo 11 dice, porque el asunto que el rey demanda es cosa ardua y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está entre los seres humanos. Y ahora, esa afirmación que hicieron los magos en esta parte aparece en esta, pero ahora en sentido positivo. Dice,
Daniel respondió, versículo 27, delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero Dios existe en los cielos, el cual revela los misterios, el cual hace conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer hasta los postreros días. Fijaos, estamos en el comienzo de la deportación y ya se nos introduce en el texto una idea, lo que ha de acontecer hasta los días finales. Con lo cual ya nos está diciendo que el problema que nos va a ser comunicado va a llevar una larga trayectoria en el tiempo. Estamos en el año 603 a.C. y nos va a llevar directamente a el final del tiempo. Dice: lo que ha de acontecer en los posteriores días, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en la cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Y a continuación, Daniel da el sueño y su interpretación. Pero atención, su interpretación para los datos que disponen en aquel momento. Hay cosas que para Daniel no tienen nombre. Hay imperios que para Daniel no existen. Y hay circunstancias que Daniel las transmite porque Dios se las ha revelado, pero no porque tenga la capacidad para poder hacerlo. Versículo 31, veis que estamos todavía en esta sección. Tú, oh rey, veías y aquí una estatua, una imagen colosal. Esta imagen, que era gigantesca y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie ante ti y su aspecto era asombroso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, que hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, barro, bronce, plata, oro. Fueron como el tamo de las eras del verano, que el viento arrasaba sin que de ello quedase rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. A Daniel se le ha revelado la necesidad que se plantea en las dos primeras partes y se resuelven en las dos últimas partes, formando siempre los paralelismos que hemos dicho. ¿Son iguales, son contrarios o son complementarios? Todo esto lo vamos a ver repartido por todo el libro. Versículo 36. Este es el sueño y ahora diremos al rey su interpretación. Está hablando en plural, no está hablando en singular. Porque los compañeros de Daniel habían ayudado implorando la misericordia, y el plural dice que no solo Daniel le va a hablar al rey, sino que también están sus compañeros delante de él. Es un detalle bastante interesante en el texto. Tú, oh rey, eres el más poderoso rey, a quien el Dios de los cielos ha dado el reino, el poder, la fortaleza y la majestad. Si os acordáis, forma parte de la oración de Daniel en los versículos del 20 al 23. Y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre ellos. Tú eres la cabeza de oro.
Pero a esta altura del capítulo no podemos saber nada más. Necesitaremos el resto del libro para saber quiénes son los que están representados por el pecho y los brazos, quién es quien está representado por el vientre, quién está representado por el hierro y quiénes son los que representan el hierro y la arcilla al final del tiempo. Pero para eso necesitamos todo el libro, porque el hierro y la arcilla no serán identificados hasta el capítulo 11. Y la gran piedra no será hasta el capítulo 12. Con lo cual debemos de entender que el libro tenemos que estudiarlo a partir de sus estructuras. ¿Para qué? Para que sea el libro el que hable y no nosotros. Por lo tanto, ¿qué sabemos ya? ¿Qué sabemos de la crisis en Palacio? Que Daniel tiene la interpretación y le revela al rey lo que había soñado. Y sabe una cosa sabe, que la cabeza representa al propio Nabucodonosor. De momento no sabremos más. Pero sí sabemos algo. Y fijaos en el versículo 38. Donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo, las aves de los cielos. Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Es decir, Dios le ha traspasado a Nabucodonosor todo el control de la creación. Con lo cual también implica la situación del pueblo de Dios. Por eso decíamos que estamos en el periodo no teocrático. Dice, después de ti se levantará otro, inferior al tuyo, y luego un tercero de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará, rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste en los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, representa un reino dividido, pero habrá en él algo de la solidez del hierro, según vistes el hierro mezclado con la arcilla cocida. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Según viste, el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se une con el barro. Y en los días de estos reyes, es decir, siempre en el periodo de los de hierro y de barro, nunca antes, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino. Es decir, se identifica también que la piedra que vio en el sueño es el reino de Dios. En los días de estos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. 45. Tal como vistes que del monte fue cortada una piedra no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bien, analizado ya el capítulo, habiéndolo leído, ahora la estructura tiene muchísima más importancia, porque es la que nos va a permitir ligar todas las partes con un objetivo común. Fijaos, la primera parte, Nabucodonosor tiene una vivencia que le produce un desequilibrio mental y en el reino. ¿Cómo termina? Restableciendo el equilibrio mental de ese rey. Ese desequilibrio lleva a la crisis en Palacio, donde están en peligro la vida de todos
de todos ellos, pero esa crisis se resuelve. Porque la expresión que hemos visto aquí de que no hay en la tierra Dios que pueda resolver el conflicto, sino solamente los dioses que no habitan entre los seres humanos, Daniel reconoce aquí, por eso decimos que es un paralelismo contrario, antitético, el Dios del cielo me ha revelado el sueño. Una vez, ¿veis? Aquí vamos entrando y aquí vamos saliendo en sentido contrario. Este es el paralelismo. Crisis, vivencia de Nabucodonosor, nueva vivencia. Crisis, se resuelve. ¿Y por qué se ha resuelto todo esto? Se ha resuelto porque imploraron la misericordia del Dios del cielo, el Señor se los reveló y agradecieron la misericordia de ese Dios maravilloso. Yo os invito a que leamos así el resto de capítulos del libro, para que podamos tener cerca el verdadero mensaje de Dios para cada uno de nosotros.